Hoy como última jornada pues vamos a conocer la opinión de diferentes personas que son o tienen vinculación con este territorio, y esta mesa, que en principio era de 3 individuos, se ha convertido en 6. Somos más aquí que allí. Y de los 6 solamente va a hablar uno, que va a ser Floreal. Un fuerte aplauso. Tampoco ha hablado, o sea, no les aplaudáis tanto. 6 y lo que viene, dice. 6 y lo que viene, pero en todo caso, el resto de la mesa, quitando aquí a Vanessa, ya han podido hablar lo que han querido. Y para presentaros un poco a quienes estuvisteis ayer, que supongo que estuvisteis todos, pues empezando por Javier Castroviejo, ¿está por ahí? Estaba ahí. Empezando, según diría Javier, vamos a empezar por las mujeres y los niños primero, si se hunde el barco, la dama, pero vamos a empezar por la derecha. Pues también primero, por si se hunde el barco. Félix, podíamos presentarle de muchas maneras, pero cuando fue profesor mío no me aprobaba. Me encanta ese. En ese aspecto, pues con eso ya se da por presentado. Gracias por venir. Y ya. Y ya. Qué presentación tan bonita. Eso quiere decir que yo era un profesor riguroso y que incluso a los que me caían bien los trataba como a los demás. Ya. Muy bien. Muy bien. Dice mucho de Un aplauso para la universidad. Sí, señor. No estoy de acuerdo. Pero yo te caía bien también. Sí, pero Hombre. no probaba. Claro. Bueno, también puedes añadir eso, que yo no apruebo ni suspendo a nadie. Lo hace cada uno. No, eso es mentira. No. A ver. Mentira. Bueno, la mesa redonda era de el hoy, el presente y el pasado y el futuro de esta zona, no de tus asignaturas. Bernabé Moya, pues bueno, ya visteis ayer que es, aparte de una gran persona, pues bueno, un gran conocedor de los árboles singulares de todo el mundo, y sobre todo pues una persona con mucha sensibilidad. Así que esperemos que sigas teniendo esa sensibilidad durante toda esta mesa redonda, en la que no te voy a dar paso. Sí, adiós. Tú, como sabes, yo siempre llevo papeles. Pero es que no. A tu entera disposición. Exactamente. Y si no me haces hablar, estaré encantadísimo. Berto Uría, pues qué os voy a decir de Alberto. De Alberto voy a contar una anécdota que le he contado algunas veces. Hace 10 años o así, o ya no sé cuándo, cuando nos conocimos, estábamos en unas jornadas en Posada de Valdeón que tenían que ver con el urogallo. Yo no había visto un urogallo en la vida ni sabía cómo era, pero yo estaba allí, además era en inglés y no hablaba inglés, con lo cual pues fue interesante. Y entonces, pues unos por ahí dijeron, venido unos de Burgos, tal, y comiendo, pues Berto vino, se acercó y dijo, ¿quién ha dicho que era de Burgos? Y yo dije, pues yo, ¿no? Y entonces dijo, no, es que mis abuelos y mi madre no, porque está por aquí Carmen, pero se siente, es de un pueblo de Burgos. Y yo dije, ¿un pueblo de Burgos? Digo, ¿a qué pueblo? Y dijo Alberto, de Aranda de Duero. Digo, hombre, Aranda de Duero no es un pueblo, es una ciudad. Dice, nada, esto es un pueblo muy pequeño que no vas a conocer. Y en ese entonces, esa misma semana, yo había estado en un pueblo muy pequeño de la Ribera del Duero y dije, pues serás de Casanova. Y efectivamente, era de Casanova. Entonces ahí surgió el amor, ¿no? El amor de él hacia mí. No, el mío hacia él. Todavía está por ver. Y entonces, bueno, ahí me dijo una cosa muy curiosa porque digo, ¿tú dónde vives? Y digo, aquí, ¿no? Y él dijo, va, pero es que Casanova, la Ribera del Duero, eso es el paraíso. Digo, bueno, puede ser el paraíso si esto aquí tiene urogallos, osos, bosques. Y él dijo, es que allí das un paseo, das una patada a una mata y huele a lavanda, huele a romero, huele a tomillo, ¿no? Y bueno, pues eso ya pues hizo ver que tiene una sensibilidad extrema, más allá de la que tiene Bernabé, sobre el territorio, sobre el amor al terruño, el amor a sus abuelos y abuelas, y todo eso hace que estemos hoy aquí. Así que te lo agradecemos, pero no te vamos a aplaudir por esa Gracias clase. por ello. Venga, vamos. Es una mañana de agradecimiento y amor, sobre todo porque no me ha dado tiempo a prepararme la mesa redonda. Contábamos con ello, ¿eh? No, yo te lo puedo asegurar. Vamos a acabar contigo. No, vamos a acabar contigo. Y a la Vane se llama así, si no sabéis su nombre, la Vane, va todo junto. Todo junto, sí.
Porque, bueno, pues es casi eres parte, eres el único ingrediente de toda la mesa redonda, ¿no? Que como todo este proceso en el que hablábamos ayer de desarrollo rural, de conservación de la naturaleza, de gente joven formada, de mujeres, acaba haciendo que una persona vinculada al corredor de Lenares, precioso corredor de Lenares, entre Guadalajara y Madrid, pues acabe aquí, ¿no? A pesar de las opiniones de tus padres y suegros que ya están convencidos. Un saludo por ahí. Entonces, bueno, pues la Habane, que ahora entraremos en más detalle para que nos cuentes tu vida. Y por fin, Floreal. Floreal ya solo con ese nombre y teniendo la charla que se llama Live Polinizadores, una persona que se llama Floreal, no puedes traer más que alegría a este planeta. Y ya para empezar, ¿tú naciste en esta casa? Sí. Bueno, concretamente a esa que está medio caída. En la que está medio caída. Sí. Pues habrá que arreglarla. No sé si... Habrá que sacar los cuartos. Si será posible. De algún sitio. Si será posible. Ayer hablábamos de polinizadores, de desarrollo rural, de muchas cosas. ¿Tú cuando vivías ahí, cuánta gente vivía en este pueblo, en esta aldea? Pues unos 20 o 25 por ahí. Unos 20 o 25. Sí. ¿Y nenos cuántos erais? Pues nenos, bueno, tenía que contarlos. En mi casa éramos 6, era donde más había, en otros había 3, en otros 2, en otros 1, niños pues habría por ahí sobre los 15 o por ahí. De 20 a 15, bueno, estaba... Sí. Más o menos. Luego estaban los padres, porque gente mayor, abuelas y eso solamente había una. Sí. Los más grandes. Pero bueno. Bueno, no estaba mal la proporción. No, de aquella había más niños que gente mayor. No es como ahora, que ahora es al revés. Hay más gente mayor que gente joven. Entonces, en ese momento podemos decir que la polinización en la aldea funcionaba bien. Daba resultados. Daba resultados. Y en esa polinización, no vamos a entrar en la polinización. Luego entramos ahora si quieres, ¿no? ¿Cómo era... Cuando vosotros hacíais aquí vida de niños, entramos luego en la posición. Hablábamos ayer de educación versus sanción. Y le vamos a preguntar, aquí cuando teníais que ir al colegio, ¿dónde ibais? ¿Cuál era la educación que teníais? Ya lo conté el año pasado. Pero no estaba en la mitad. Muchos de ellos... Puedo repetir, ¿eh? Puedo repetirlo, ¿no? Sí, pero bueno. Pues mira, era una... Y no me destroces la pregunta, sigue. Sí. Una escuela rural, donde nos juntamos, porque a este lado del río hay 3 aldeas que pertenecen a la provincia de Lugo, porque nosotros de hecho, la parroquia que pertenecemos es de Ibias, Ibias es de Asturias. Si os fijáis esta sierra que se ve por aquí, de la sierra para la parte de allá es Asturias, y un poco más para allá es Huelva. O sea que hay una parte aquí que no sé quién fue el listo que lo pasó para Galicia, no sé los motivos. Entonces nosotros tenemos una escuela rural ahí, que era de las 3 aldeas, y tenemos que ir caminando por un camino que hay sobre 2,5 kilómetros, para allá y otros para acá. Lo que pasa es que y encima teníamos clase por la mañana y por la tarde. Tenemos que llevarnos la comida y comeremos allí donde podíamos. A veces íbamos para casa de un vecino para entrar un poco en calor, y luego pues por la tarde tenemos clase otra vez. Y encima, igual que aquí, por ejemplo, siempre tuvimos problemas de agua, porque el pueblo se llama Pena de Nogueira. Parece ser que en su momento, peñas sigue habiendo muchas, y nogales, Nogueira quiere decir nogal, parece ser que en su momento había también muchos nogales. Entonces, en cambio, en la aldea esa otra que se llama Calabreo, pues era al revés. Allí no entra el sol, en invierno no entra el sol en toda la aldea, pero hay mucha agua. Y entonces, como el agua no estaba canalizada, bajaba por los caminos. Así que imagínate, nosotros cuando salimos de lo que es la escuela de recreo, pues tenemos que ir pisando el agua y con los pies fríos, pero bueno, es lo que había. Porque la calefacción que teníamos era, que mucha gente seguro que lo sabe, era un brasero, donde teníamos brasas teníamos que llevar leña para ir para la escuela, para poder hacer eso, y luego en un caldero viejo de zinc, echarle brasas en el caldero para que diera un poco de calor a la clase.
Pero es lo que había, no tenemos otra cosa. Esta era la educación, como la educación en el colegio. Sí. Y ahora aquí tenemos a la Vane, que como posiblemente ya sepáis todas las personas que aquí estáis, es profesora del Instituto de Cangas de Narcea. No tenían por qué saberlo, pero... Se nos presentaba a Félix como Pero ahora ya lo sabe. como el cuarto o quinto profesor que más sabe de entomología. Ah, creo que de Cangas. De Cangas. Y hay que presentarte como esto. Ahora tú cómo ves a esos nenos que son de esta misma comarca, de estos mismos pueblos, saben que sus padres o sus abuelos pisaban los charcos para llegar a clase, viven en este territorio sabiendo que es agrícola, ganadero, o viven de otra manera más diferente. ¿Cómo los ves tú? A ver, Cangas es verdad que es un poco especial. Porque Justo, Berto siempre dice que tiene, ¿cómo dices tú? Espíritu de ciudad, ¿no? Es un pueblo con alma de ciudad. Es un pueblo con alma de ciudad. Entonces sí que es cierto que la mayoría... Bueno, al Instituto de Cangas llegan... Hay chicos que viven en Cangas, ¿vale? Que en realidad es la zona más grande que hay allí. Pero luego hay muchos que vienen de aldeas. Y a mí, este año de hecho estoy dando clase en primero de la ESO. Y me llama mucho la atención que los críos de Cangas te dicen, es que en mi clase hay muchos de pueblo. Y dices, pero tú que vives en la Gran Vía de Madrid, ¿sabes? Esto en realidad es un pueblo. Por eso os digo que es como algo muy diferente, porque no tienen la sensación de estar viviendo en un pueblo, ¿sabes? Eso lo tiene el crío que vive en la aldea, que coge su transporte, tarda 1 hora en llegar al instituto, que los hay, ¿vale? También te digo que yo doy biología. Y yo creo que los que más disfrutan con la asignatura son los que viven en las aldeas. Porque son los que al final acaban interactuando contigo, al final acaban hablando de, ay, pues mi abuelo tenía no sé qué, y cuentan cosas como que las que cuenta Floreal. Cuando uno dice, que hace poco es que lo dijo, uno es que me hace mucho frío, tenías que vivir como mi abuelo antes. Y eso me llamaba mucho la atención. A ver si van a ser nietos tuyos todos. Carmen, mira, Nieto, ay, así nieto. Pero más. Entonces sí que es verdad que, claro, es muy diferente, entiendo, que a dar clase en una aldea, pues eso, como si fuese Calabreo o si fuese... Pero al final yo creo que hay muy poquitos que estén conectados en realidad con el entorno y con lo que, con las tradiciones, con lo que saben hacer. Es verdad que hay muchos alumnos que están dedicados, que los padres se dedican a la ganadería. Y entonces eso sí, pero bueno, los que están muy conectados con la ganadería están muy desconectados con el instituto. Entonces la mayoría, porque quieren ser ganaderos y toda la vida fueron ganaderos y su abuelo nunca estudió y fue ganadero, entonces ¿qué para qué va a estudiar él o ella? Pero claro, es que Cangas es muy especial. como tú. Muy particular. Sí, sí. Bueno, pues luego seguimos. Yo quería entrar ahora en ese debate que tuvimos ayer de es este mismo, de la educación y la sanción, ¿no? Entonces la educación ya vemos que tiene unos recorridos en casa y también unos recorridos en la escuela, y la sanción viene por otros derroteros. Y ayer había aquí un experto en sanciones que no le dimos paso para que nos diera su opinión, que es el Lorenzo, que está por ahí, que es un experto en sanciones ya jubilado, que quiere pasar desapercibido. Qué malo eres. Que quiere pasar desapercibido, y a mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre si la sanción en tu trabajo, o sea, si la educación en tu trabajo venía bien. O sea, si usted, que no quiero decir en qué trabajaba, pues paraba un coche en la carretera, le decía... Y le decía a usted, a ese señor o señora, va usted a 140, no lo haga porque se puede matar, y entonces el otro ya nunca más va a 140. ¿Eso ocurría o era mejor la sanción? ¿Ya se ha acabado? Sí. Vaya. Bueno, bien, o sea, siguen su línea laboral. Correcto. Siga usted. Siga usted. Bueno, para otro día. Pero luego te voy a dar paso otra vez, ¿eh? O sea que ya me he perdido, porque ha sido tan rápido. Floreal, ¿a ti te castigaban? Sí, claro. Pero bueno, a otros más que a mí, ¿eh? Yo intentaba ser obediente, por lo menos. ¿Y te castigaban cómo?
Tenías que hacer que llevar más calderos de agua. Pues si era, por ejemplo, en la escuela, pues repetir a lo mejor una misma frase, pues varias veces, a lo mejor 20 o 30 veces. Y bueno, pues aquí en casa, pues a lo mejor mi padre, pues también, y mi madre también a veces. Pues bueno, yo intentaba ser obediente. Eso, sí. Sí, no, bueno, sí, tenemos una maestra que nos daba así, con los apuntes. Pero más que nada, ayer, que le preparé yo todavía aquí a Sandra un puntero láser. Sí. No era láser, era un sarmiento de una cepa, un poco torcido, pero valía eso. Entonces, yo cuando me caí en la escuela, pues la maestra tenía pues una vara más o menos así, de larga. Y si no nos portábamos bien, cogí y nos daba con ella. Eso. Pero nosotros, bueno, cuando uno es niño, yo creo que todos fuimos algo traviesos. Entonces, en una ocasión cogimos, le escondimos la vara aquella y le llevamos una de gamón. Que nosotros aquí hicimos gamota. El gamón se hizo. Porque una vez que brota, eso, que tiene semillas blancas y todo eso, cuando está verde, es fuerte, dura eso. Pero claro, una vez que ella está seca, pues le haces esto y es rojo. Y lo veis, la maestra coge y no sé quién fue de ellos que quiso darle con esto. Y nada más quitó, ya rompió. Y dice, ¿dónde está la otra vara? Que este no vale. Yo lo escondieron. Te castigaron 2 veces. Eso ya no me acuerdo. Eso ya no me acuerdo. Lorenzo, ¿quieres ahora? No, más tarde. Yo te voy interpelando cuando tú quieras. Pero bueno, sí que nos daba, que ahora esto parece que eso está prohibido, tenemos que escribir o lápiz o con una pluma de tintero, que algunos no dan lo de la pluma con el tintero, eso. Entonces había que tener mucho cuidado, tú mojabas la pluma en el tintero, mucho cuidado de que no te cayera una... Oye, como te cayera algo de tinta en la hoja, claro, quedaba aquel borrón, quedaba hecho una pena. Vine por detrás y ¡qué buena negra! Y ¡bum! A la cabeza. Bueno, luego te voy... claro, como he dicho antes, que realmente el conocimiento y todo lo que tenemos que hablar esta mañana lo tiene Floreal. Entonces, me da rabia que estéis aquí el resto. Pero, en todo caso, yo quería hablar contigo, Floreal, pero ya vamos a dar paso a los que están aquí al lado, de cómo era vuestra relación directa con el terruño, ¿no? Teníais una huerta, unas vacas, un chón, no teníais nada de eso, se iba a comprar a Ibias a un supermercado. ¿Cómo hacíais eso? Bueno, a Ibias sí, vamos a comprar, y incluso a Fonsagrada también, pero claro, aquí lo de Ibias nos queda más cerca, nos queda 12 kilómetros, mientras que a Fonsagrada nos quedaba a 30 kilómetros. Entonces tienes que ir caminando. No es lo mismo ir caminando 12 kilómetros en llano que ir caminando. Bueno, aunque a Fonsagrada había un coche de línea, pero claro, había a lo mejor uno por la mañana y había que subir a cogerlo arriba a un sitio, un pueblo que llaman el Acebo, que venía, por ejemplo, venía de Lugo, venía a Fonsagrada y luego iba hacia, en este caso, a Grande de Salime, que es de Asturias. Acababa saliendo otra vez a Pegadeo. Incluso había 2 empresas, que había una que hacía el recorrido desde Lugo a Fonsagrada y luego pasaba hacia ese mismo recorrido, pero en cambio la concesión la tenía desde Lugo a Fonsagrada una de las empresas y de ahí adelante la otra, de forma que a lo mejor pasaban 2 autobuses, uno podía coger la gente pero el otro no, porque no podía uno coger la gente de la otra concesionaria. ¿Sí? Las vacas. Sí. ¿Dónde estaban las vacas y cómo, si tenían un prado por persona, por familia o cómo era? Bueno, las vacas, aquí se comentó ayer algo ayer y antes de ayer también, que aquí de aquello no hubo nunca parcelaria, eran todo tierras pequeñas, los prados todos pequeños y vacas pues teníamos pocas porque había poca hierba. Y entonces, claro, si no tienes hierba, pues la vaca necesita comer hierba. Y las tierras pues eran también todas pequeñas. A lo mejor una era de un vecino, otra era de otro, otra de... Y ahí les echabais muchos... Ayer hablábamos de piensos y productos químicos que se echan al ganado o para comer o para quitar antibióticos o bueno, en el normalmente, no, de aquella aquí las vacas normalmente no eso. Y lo que es las tierras, por ejemplo, que algo se comentó ayer, más que nada lo que hacíamos aquí llamamos pucho, que es los excrementos de todo el ganado, pues luego los sacábamos para las tierras. Y era el abono que, aunque había también ya algún fertilizante, había uno que le llamaban guano,
por ejemplo, cuando sembrábamos el centeno y las tierras que no eran así normalmente así más cercanas, pues echábamos el guano ese para cuando se sembraba más que nada el centeno, porque el trigo solíamos sembrarlo por aquí, por las tierras más cercanas. Y en esos prados, perdona que te corte, en esos prados, en esas vacas, en esos chones, ¿había mosquitos? Sí, claro, ¿Había bichos? Mosquitos y moscas, sí, usted. ¿Y qué hacíais con ellos? Si las vacas estaban muy molestas, ¿les dabais algo? Bueno, lo que hacíamos con las vacas era sacarlas por la mañana temprano, antes de que las moscas empezaran a revolotear, porque había algunas que en el momento que sentían la mosca revolotear ya no paraban en el prado ya, escapaban como cohetes para la sombra. Bueno, pues yo quería llegar ya no comían. Y concretamente con las ovejas, porque yo también fui con las ovejas, con las cabras, las ovejas cuando hacía mucho calor, pues nada, se juntaban todas y iban con el hocico a agarrar del suelo y no comían. De forma que tenías que madrugar a la fuerza, porque, para que comieran por la fresca, porque aquellas el sol no iba con ellas. Bueno, pues este uso que hacíais del territorio es el que de alguna manera tú tenías ahí en tu cabeza de la infancia y que ahora en el siglo XXI tu señor hijo que tienes ahí se ha empeñado en que hay que recuperar o que hay que volver a buscar esos usos tradicionales del territorio que favorecen unos mejores pastos, que favorecen una mejor carne y leche y que además hacen que produzcan biodiversidad, entre otros con otro tipo de polinizadores. Qué cara de asombro pones. De polinizadores o de insectos importantes para la vida. Entiendo que en aquel entonces vosotros no pensabais en todo eso, aunque sabíais que era necesario llevar las vacas un día a un sitio, de un día a otro y otro a otro, ¿no? Sí. Entonces, Claro, si no, ¿a ti te viene de familia esto? Porque ibas de pequeño al prado con tu padre. Sí, bueno, alguna vez sí que fue, sí. ¿O solo por esnovismo de un urbanita que dice No, nunca me imaginé a mí mismo como una persona esnovista, la verdad. No, bueno, yo creo, a ver, yo escuchando a mi padre, ¿no? Como su día escuché a mi abuelo, es muy fácil querer al territorio, ¿no? Porque cuando te hablan con ese respeto, con ese cariño, con esa dulzura, pues es muy fácil, ¿no? Yo creo que un poco lo que hablábamos o lo que pretendíamos en esta mesa era un poco desbozar pasado, presente y futuro, ¿no? Yo tengo por un lado en mi vida personas que me frenan, como me dice, tranquilo, no te metas en demasiado, y personas que me aceleran también, ¿no? Que me dicen, verte, hay que crecer, hay que proyectar, hay que tal. Mueres, Alberto. Claro, mueres, ahí mueres. Porque no es tu padre. Entonces yo creo que esta gente merece ser escuchada, ¿no? Gente como mi padre, gente como los ganaderos que trajimos el viernes, ¿no? Y que a nosotros ahora, y a toda la gente que hay aquí, investigadores, científicos y demás, pues nos toca pelear un poco por recuperar todo eso, ¿no? Ah, ya se acabó. Sí, para darte un poco más de tiempo a ti. Si no, que no va a hablar más que tu padre. Bueno, a ver, esto de los animales que hablábamos, de los animales que no se ven, de estos insectos, de este proyecto que Berto con la Vane y con todo nuestro apoyo que está sacando adelante y se quiere presentar otra vez a la Unión Europea. ¿Cómo hacemos ver a la sociedad que esos insectos que tú tanto quieres proteger son importantes y sobre todo también a estos oficios locales que se van perdiendo con nuevas tecnologías y con nuevas formas de trabajar el territorio y que a veces no son lo mejor para la conservación de insectos? O sí son lo mejor. Sí. Yo creo que lo que pretendemos, yo aquí, salvando a Bernabé, del que tomo la mano en el fuego, que es menos que yo, urbano. Yo aquí represento a la parte urbana, a la parte menos rural de esta aventura. Pero creo que el conocimiento de esta diversidad, que ha existido siempre, que en los prados la han tenido siempre, que el que iba al prado con las vacas, con las ovejas o con las cabras la conocía. Los que no la conocíamos eran los que estábamos fuera. Y lo que estamos intentando hacer es integrarnos nosotros en este ambiente que hemos descubierto que es mucho más equilibrado que el que traemos nosotros de casa y poner nuestro conocimiento
iba a decir al servicio de, pero creo que es mentir. Es decir, nos estamos aprovechando del conocimiento que había aquí para utilizarlo a nuestro favor. Y ese buscar integrar la parte más científico-urbana con la parte más tradicional, rural, ese manejar los praos de diente con los ganaderos, ese buscar la biodiversidad de insectos polinizadores en sitios que se están aprovechando para otro tipo de necesidades. Al final lo que hace es satisfacernos internamente. Y en esa satisfacción, si podemos proyectarlo hacia la administración europea en este caso, creo que es poner en valor no solo la realidad de lo que hay aquí, sino el futuro de lo que quizá por ahí fuera, o quizá las administraciones, yo diría que supralocales, ¿no? Pero administraciones provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales desconocen de esta realidad. Y creo que ese es nuestro interés en este futuro. No es conocer la biodiversidad porque sí, sino dar a conocer a los demás lo que ha existido toda la vida aquí. Bernabé, no te hago ninguna pregunta. Simplemente Yo quería preguntarle a Alberto una cosa. Pues perfecto, porque no tenía nada para ti, pero así di lo que quieras y ya está. No, quiero hacerle una pregunta a Alberto. Alberto, ¿por qué no nos explicas a todos el proyecto europeo? Lo iba a Que no preguntar sabemos nada, que no sabemos cuánto dinero y que no sabemos qué apoyos tienes, no sabemos por las dificultades que has pasado, no sabemos quién te ayuda en esta sala, que hay muchos que ayudan discretamente, que nunca se sabe y todo eso. Entonces creo que estaría bien que nos contaras qué es lo que piensas hacer, cuánto dinero tienes que traer, con quién cuentas y que convenzas a tu padre, no a mí. A mi padre yo creo que lo de los números le baila tanto como a mí. 4 millones, ¿qué tal? ¿Te encajan? De pesetas no, de euros. ¿Ves cómo se sabe? Y yo sigo pensando en pesetas, para eso estoy un poco anticuado. Bueno, a ver, nosotros lo que estamos queriendo hacer es proyectar todo ese trabajo que estamos haciendo. Parto de la premisa de que yo me siento ganadero. Quiero decir, al final yo lo que hago es manejar animales y trabajar con mis animales en el campo. Eso me abre muchas puertas. Quiero decir, yo con los ganaderos no hablo como un ente abstracto que aparece por allí. Yo soy uno de ellos, soy un igual, ¿no? Entonces eso a mí me abre puertas, pues yo estoy cuidando el territorio como ellos, me ven, saben cómo soy y peleo con ellos, ¿no? Y yo lo que quiero es poner a esa gente en valor. Lo que decía Félix es verdad. Queremos aprovecharnos de ello. No de ellos, pero sí de su trabajo, de su manejo. Y queremos ponerlos en valor a ellos también, ¿no? Y lo que planteamos fue decir, bueno, si queremos revitalizar estas comarcas de montaña, estos territorios de montaña, y queremos ser un poco ambiciosos y queremos proyectar este trabajo, este discurso a largo plazo y generar empleo de calidad en el medio rural, que creo que es muy necesario, porque al final todos queremos vivir donde trabajamos, podemos intentar preparar un proyecto europeo, y el año pasado elevamos una propuesta que fue un live a la Comisión Europea, que titulamos en inglés porque nos obligaron, que se llama Wild Pollinators, que es polinizadores silvestres. También lo pusimos en inglés porque Wild Pollinators cabe en los 16 caracteres y polinizadores silvestres no. Porque Roberto tenía otras ideas de nombre, quería llamarlo Polla Sabaje, y yo, a ver, eso es como si coges las siglas en castellano de lo que quería, sí, salía esa palabra, pero yo no me atrevía a, en el hipotético y además venía caso, muy a cuento de la polinización. Yo soy una persona prudente. En el hipotético caso que nos lo dieran, yo no me imaginaba a mí mismo con un coche rotulado por los pueblos de montaña que pusiera Polla Sabaje. Y yo dije, hay que buscar otro nombre. No, lo que nosotros intentamos crear fue un proyecto que uniera personas y que uniese territorios. Presentamos porque aquí hay varios socios. El proyecto está liderado por Fundación Oxígeno, representado aquí por Roberto y Cristina, en el cual hay varios socios. Estamos la Asociación Corripa, representados en esta mesa por nuestra querida presidenta, el humilde vicepresidente y socio fundador Floreal.
está la Fundación Camino Lebaniego de Cantabria, está la universidad, muchas gracias por la chuleta. Claro, pues estás de los papeles. Me lo sé de cabeza, pero me vino muy bien esto por si se me olvida. La Universidad de Salamanca, en concreto en una persona, Félix Torres, uno de los grandes apoyos que yo tengo en la vida, y la cooperativa Acarqueixa, que fueron los que ayer nos dieron de comer, que integra a 215 productores ganaderos. Y tenemos dos socios en Portugal, que es la Cámara Municipal de Sella, que son los que desarrollan la Serra de Estrela, y la Universidad de Coimbra. Y el Conservatorio de Espacios Naturales de Nueva Aquitania en Francia, apoyado por el Ministerio... Conservatoire d'Espaces Naturels de la Nouvelle-Aquitaine. ¡Ole! Un aplauso para él, por favor. Y guau también. Bueno, la cosa es que conseguimos unir a un montón de gente con unos objetivos comunes, que era recuperar los pastizales de alta montaña, recuperar las brañas, las zonas de turbera y sobre todo la flora asociada a todo ello. ¿Para qué? Para hacer conservación e investigación relacionada con la ganadería extensiva y con los polinizadores silvestres. Nosotros queremos conservar esos territorios, esos terrenos, porque es donde viven esos polinizadores silvestres a los que queremos cuidar. El año pasado conseguimos juntar el apoyo del área rural de la Diputación de Lugo. No está Charlie por aquí, le daríamos las gracias. Conseguimos el apoyo de la Diputación de Burgos, ¿no? Al final, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, nunca conseguimos el apoyo. Estamos trabajando. No, pero, sí, pero lo colaron en los presupuestos del año que viene. Bueno. Bien. Ya sabían que no lo iban a dar, ¿no? Sí. Y eso es proyección de futuro, ¿eh? Sí. Que hay gente que está muy adelantada. El Ministerio de Medio Ambiente de Francia y el Patronato de Medio Ambiente del Gobierno de Portugal. Y conseguimos realizar una propuesta de 6,5 millones de euros que presentamos. Que así parece. Que parece que yo hasta 30.000 sé contar euros, pero más allá no. Pero bueno, esos números, como los lleva Cristina, yo estoy tranquilo. Y aprobamos el proyecto, pero nos quedamos en lista de espera. O sea, seguramente se gasta el dinero antes de que llegue a nosotros. Y eso nos va a obligar a volver a presentarnos. Pues vamos a aprovechar y vamos a mejorar, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, a Víctor, que es un técnico de la Xunta que siempre creyó en nosotros y nos apoyó, y vamos a intentar hacer más aquí en Galicia para generar más empleo de calidad en la montaña de Galicia. Y eso es un poco en resumen. Bueno, evidentemente hay dos almas mater en este proyecto, que son Bernabé y Félix, pero hay mucha gente que nos está apoyando por detrás, como Sandra, como Pedro, ¿no? A la hora de comunicar, de contar, ¿no? Porque las cosas no solo hay que hacerlas, hay que saber contarlas, ¿no? Si no, desaparecen. Y en eso estamos. Bueno, a eso dedicaremos... ¿Cuántos puestos de trabajo y dónde se quieren crear con ese dinero? Pues en toda la... ¿O es para una casa tuya en Marbella? No. Para que vayan Si tus fuera- padres, y tu suegro. Sí, no. ¿No quieres ir a Marbella? No. Si quieres. Si fueses novista, pues igual sí, me estaría haciendo una casa en Ibiza o en Cerdeña. En Cerdeña me podría hacer ahí una mansión. No, a mí lo que me gustaría con este proyecto, como parte, que yo soy solo un socio más del proyecto, es crear empleo entre la gente que vive en las aldeas. Y crear cuadrillas de trabajo formadas por ganaderos, por agricultores, que sean ellos mismos los que restauren su territorio, los que lo cuiden, porque son los que lo saben hacer y son los que lo van a seguir cuidando cuando la financiación de un proyecto europeo se acabe, que creo que es un poco la parte que nosotros podemos aprovechar a este proyecto, ¿no? Entonces, un poco yo creo que es lo que pretendemos, ¿no? No sé cuántos, pero hablábamos de unos 40 puestos de trabajo en zonas como esta. Que por eso, cuando oyes esas cantidades, pues son por año, 4 a 5 años, y además en 5 o 6 provincias. Bueno, pero, ¿tenías una pregunta? Sí, me gustaría... Bueno, podéis interpelar cuando queráis. Vale. No, me gustaría No, hablar un poco de de ella este, no. hablar un poco de este proyecto, porque yo creo que me ha sorprendido mucho. A ver, yo he trabajado en Europa desde hace 40 años. Quiero decir, los primeros fondos europeos que llevaron cuando no estaban en la Unión Europea, yo iba ayuntamiento a ayuntamiento y decirle, ¿quiere hacer un curso y que le paguen las horas, el trabajo? No tiene que hacer nada, solo nos tiene que dejar
un aula para que pueda venir un profesor y explique la formación que quieran. No, es que eso nos viene mal. Y entonces yo iba de pueblo en pueblo diciendo que Europa está ahí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, que tengo una visión un poco, mi propia experiencia pequeña, pero que he visto algunas cosas, ¿no? Y he participado en varios proyectos europeos, de muchos tipos, de muchas cosas, ¿no? Y hay una cosa que me ha sorprendido de este proyecto y que yo creo que es rara vez se consigue. Y antes, hablándolo con él, lo estábamos comentando, que yo creo que este proyecto tiene un error en el título. Tiene un error en el título porque os habéis centrado en los polinizadores. Y eso está muy bien, porque nosotros nos gustan los polinizadores. Pero el gran éxito de este proyecto no son los polinizadores. El gran éxito de este proyecto es la ganadería. Eso es lo que cambiará, lo que mejorará los polinizadores y hará todo lo posible. Con lo cual, ¿por qué? Porque hoy sabemos el conflicto que existe entre el mundo ecologista, como le queráis llamar, me da exactamente igual, y el mundo ganadero, el mundo rural. Entonces, ¿qué instrumentos conseguimos para construir puentes de entendimiento y que además sean reales y que además se vayan a quedar en el territorio y que además se vayan a prolongar durante 20 años? Yo creo que aquí hay mucha gente que sabe de proyectos. ¿Alguien me puede decir de un proyecto que tenga estas características, que se haya realizado ya? Gracias. Hombre, eso es. Se has echado la bronca. No. Se han quedado como No, yo hago así, ya me perdonarán. Se lo vuelvo a decir, es mejor que no me traten, es mucho mejor que no me traten, les irá mucho mejor en la vida. Pero quiero decir, no estoy haciendo una crítica a todos nosotros, que estamos planteando tantas veces cosas irreales que no se quedan en el territorio. Y lo que me ha sorprendido de aquí ha sido la gran labor. Te dije que ibas a morir en el intento, ¿verdad? Ya hace falta poco. Pero esto que dices, verla es una evolución, en realidad, ¿no? Bueno, sí. Hemos ido todos evolucionando para llegar a ese punto. Bueno, ¿Eso se puede cambiar a la hora de volver a presentar el live? No, el que lo ha cambiado es Berto. No, esto quiero decir, ahora que el live que se presenta es nuevo, ya no tiene absolutamente nada que ver con este. A ti te asignan, si se quedan sin fondo los que se han adjudicado, entonces te aprueban tú lo tienes que modificar y adaptar y ya está. Pero si no, eso no lo van a hacer, sino que van a presentar un nuevo proyecto, y por eso es momento de hablar y de pensar las ventajas, los inconvenientes para perfeccionarlo. Entonces, ¿cuál es el punto más fuerte de este proyecto? Los ganaderos, señores. Con los ganaderos salvaremos los insectos. Y a las personas. Sí, claro, por supuesto, y las vacas y no las comeremos. No, quiero decir, hablando tanto de despoblación y de repoblación, claro. La ganadería fija. Sí, no, pero es que ese concepto de unir ganadería y conservacionismo no se ha llevado real. Y con lo que me sorprende, que no es que ha conseguido un ganadero, porque un ganadero loco siempre hay, como hay un botánico loco, como hay un ingeniero loco, como hay uno de los bichos locos. Lo difícil es conseguir una asociación que reúna ¿cuántas personas? Pues 215, 70 en Portugal, 83 en Francia y varios más en Líbano. Tenemos unos 500 ganaderos asociados ya al proyecto. Señores, señores, quieren salvar los insectos, que salvan así. No se salvan ni con Félix, ni con el botónico, ni con la madre de lo que pasa es que la filosofía LIFE necesita una bandera para sus proyectos. Bueno, y en este caso la bandera no es el ganado. Di lo que es el LIFE para que la gente... Claro. Perdón. Porque aquí la da por hecho y todos. Bueno, pues los proyectos LIFE son básicamente proyectos de la Unión Europea pensados para la conservación, pero un modelo de conservación no por investigación, sino por la participación de la gente, de estructuras, de ganaderos en este caso, o de personas vinculadas al territorio. Una conservación que se debe perdurar en el tiempo, debe tener una serie de requisitos, condiciones, que es lo que es. Pero esas condiciones, que puede ser en este caso, pues eso, lo que es la vigilancia, la custodia del territorio, el mantenimiento de brañas, de praderas, de ganado, pero con un emblema que sea el que aglutine todo el proyecto, que en nuestro caso hemos considerado que eran pues una serie de especies de polinizadores, básicamente abejas polinizadoras y alguna mariposa, alguna mariposa. Y entonces, en función de ello, utilizarlas como especies bandera, especies paraguas, llamadlo como queráis, que aglutine a todo lo demás. En definitiva, es la disculpa para el LIFE, y el fondo del proyecto es
mantener todo esto en las condiciones ideales que toda la gente que vive aquí quisiera mantener. Y entonces, integrar estos insectos polinizadores con toda la tradición para mantener pues esas turberas, brañas y praderas, yo creo que eso es lo que atrae a la filosofía de este tipo de proyectos, que no es la investigación, y de hecho nos lo advirtieron desde el primer momento. Es que no es investigación. Hay otros proyectos y otras líneas de financiación para investigación, es que esto no es investigación. No es claro. investigación. ¿Qué haríais en el live sobre el terreno? ¿Qué actuaciones concretas? Objetivos. No, yo no. Robertín, Berto. No, creí que los iba a leer. No, yo estoy aquí pasando por aquí. Aparte de mejorar conocimiento técnico y científico, lo que pretendemos es recuperar pastizales en altura, brañas, turberas, que están, bueno, sabéis que la ganadería extensiva está en retroceso, entonces hay un montón de polinizadores asociados a esos ambientes alpinos y subalpinos de montaña, ¿no? Como están perdiendo hábitat y se están matorralizando algunas zonas, necesitamos que haya esas praderas de alta montaña para que todos los insectos que viven asociados a esos mosaicos de los que hablamos el viernes no pierdan su hábitat, ¿no? Entonces, dentro de eso hay acciones de conservación y mejora de los hábitats. La recuperación de esos hábitats, ¿cómo se hace? Nosotros queremos generar cuadrillas de ganaderos que sean los que nos ayuden a generar esas campas otra vez, ¿vale? Y dentro... Metiendo las vacas, metiendo una máquina desbrozadora, una excavadora... Haciendo de todo. O sea, cada parcela... No hay dos parcelas iguales. No hay dos parcelas iguales. Hay algunas que se van a poder mecanizar, otras que va a haber que mantenerlas tal cual están y prácticamente no gestionarlas, otras que va a haber que mantenerlas a mano. Vamos a intentar crear microreservas de polinizadores. Dentro de una parcela, si tú un ganadero le propones que en una, imaginaros, en una parcela de 2 hectáreas, tú me dejarías 50 metros cuadrados, que es lo que yo tengo que tener aquí, una pequeña isla con altramuces silvestres para que vivan los abejorros de montaña, y te miran como diciendo, por supuesto. O sea, ¿me quieres ayudar a recuperar los pastizales que heredé de mi abuelo y me estás pidiendo que te deje una zona sin segar? Quiero decir, es muy fácil llegar a esta gente, porque de alguna manera lo que estás intentando es que ellos mismos tengan futuro. Y yo al hablar con todos ellos, yo llevo muchos meses y años hablando con ganaderos, sientes que están faltos de apoyo, de dignidad real, de que pongamos la varita y el dedo y que los traigamos a una mesa, que todo el mundo los escuche, ¿no? Y ponerlos en valor es hacerlos, perdón, esto me emociona a mí un poco, pero hacerlos partícipes de las acciones de conservación. O sea, esto no es que lleguen un técnico, una compañía X a gestionar un territorio, no. Esto es intentar dar la oportunidad a la gente de que sea parte de la solución y gestione su propio territorio. Y luego hay acciones de difusión, hay acciones de educación ambiental, hay acciones de comunicación, pero la mayoría de las acciones dentro del proyecto son de conservación de esos ambientes silvopastorales de alta montaña. ¿Y de comercialización también? Sí, queremos crear una especie de pequeña marca que queremos que la lleve la cooperativa Carqueixa, de productos sostenibles, responsables y compatibles con los polinizadores silvestres. O sea, dar la oportunidad a la gente que quiera actuar conforme a unas directrices que sabemos, gracias a la ciencia, que son beneficiosas para los polinizadores, que son productos respetuosos con los polinizadores silvestres, ¿no? Y que sea un sello de confianza más. ¿Sería imposible poner en marcha todo esto si no llega el proyecto LIFE? O sea, si esa puerta se cierra, no hay opciones de sacar adelante. Necesitamos mucho dinero para cambiar muchas cosas. No. Voy a contestar yo. Sí que hay opciones. O sea, quieres hacerlo localmente. El Principado de Asturias, por un lado, pues con fondos que tiene para minería, por ejemplo, pues puede abarcar una parte pequeña del proyecto, la Diputación de Lugo otra parte. Pero bueno, nosotros lo que hemos visto es que somos entidades con mucha ilusión, con muchas ganas, y que a veces no accedemos a proyectos europeos con más fondos, pues porque estás en el día a día de sacar tus vacas al prado y no te pones, ¿no? Y entonces creemos que es una buena oportunidad
para conseguir algo de mayor envergadura en el que vemos que hay mimbres suficientes para hacerlo y nos falta pues hilarlos bien para... Pero yo creo que sí se puede hacer, de hecho se está haciendo y se podría hacer, ¿no? O sea que no sería una condición, sería menor escala, de hecho lo hemos hablado 20.000 veces. Si hay 300 ganaderos en diferentes provincias que tenemos ya, tenemos que sacarles partido, ¿no? Entonces, yo lo digo porque no queremos ni frustrarnos ni desanimarnos, todo lo contrario, es hacerlo. Nosotros como Asociación Corripa estamos ya trabajando con 60 ganaderos en el día a día, pero nosotros queremos hacer mucho más, porque 60 ganaderos no cambia la realidad de la montaña de la cornisa cantábrica, y queremos ser un poco ambiciosos. Igual morimos en el intento, igual me cuesta, como dice el Gabe todo el día, la salud, pero yo tengo esa ilusión de intentar cambiar las cosas y sé que hay que intentarlo, y sé que hay que pelearlo, y por mucho que peleemos, nunca vamos a pelear tanto como esta generación, jamás, eso seguro. Vosotros, Floreal, haciendo ya alusiones, o sea, como te alude... ¿Y pillar fondos asociados de la PAC, de los de desarrollo sostenible? Se puede, todos los que sean se pueden acceder a ellos. El tema es que, digamos que no tenemos un equipo formado para estar detrás, para hacerlo. Sí, claro. Hay 20.000 fórmulas por ahí. Y luego también está entre vosotros, yo sé que hay 2, 3, 4 personas que tienen bastante panoja en casa guardada. Que siempre es bienvenida. Que siempre es bienvenida y que no pinta nada en casa. Ya no sé qué te iba a preguntar, Floreal, se me ha olvidado. Da igual, si consigues el dinero, da igual. Félix, tú como entomólogo, Carlos, que está por aquí, siempre se ha hablado del oso, el lince, el urogallo, todos estos animales, y ahora parece ser que la Unión Europea esto ya les tiene en cuenta, pero menos, y empiezan a tener en cuenta a los polinizadores. ¿Esto creéis que va a ser una moda pasajera? ¿Que se lo creen? ¿Que habéis llegado desde la ciencia a transmitir la importancia que tiene esto? ¿O es casualidad? Yo creo que se están cayendo del guindo. Es decir, que utilizamos especies muy significativas, pues eso, urogallo, oso, lince, como especies emblemáticas para el mantenimiento de la biodiversidad, y al final estamos invirtiendo prácticamente todo el presupuesto dedicado a biodiversidad en 2, 3, 4 especies, que no es biodiversidad. Entonces, cuando tú hablas de biodiversidad real, de lo que es mantener una serie de cientos, de miles de especies, y que eso implica una inversión semejante o incluso menor que la que estás haciendo con estas especies emblemáticas, no es que sean ya animales más pequeños, es que son muchas más especies. Entonces es posible que sí se estén dando cuenta las administraciones que el considerar estas especies que siempre se habían visto como de menor entidad, pues que ahora incluso eso, emblemáticamente, son más importantes, son más interesantes, y entonces pues son más rentables políticamente, y eso al final es lo que vamos buscando todos, ¿no? Es decir, todos buscamos una rentabilidad, todos buscamos que nuestro producto tenga comprador y que el comprador quede contento. Y entonces pues vamos a vender da igual polinizadores que otros pequeños organismos, ¿no? Pero al menos eso, saber que la biodiversidad va mucho más allá de estos grandes animales, que las administraciones parece que están dándose cuenta de que eso es así, y de que en definitiva la conservación no es mantener a uno intentando que ese uno atraiga o mantenga a su vez o submantenga a todos los demás, sino que hay que dedicar toda la inversión a un espacio y a partir de ahí que se vayan buscando la vida, que eso es lo que yo creo que es interesante. Muy bien. Quiero daros paso para que no se nos vaya comiendo el tiempo, por si tenéis algo que preguntar. Si no, yo tengo aquí una batería de una pregunta, no se me ocurre más. Eso es verdad, ¿eh? Solo hay una. Bueno, ya habéis ido preguntando más, pero alguien se anima. No. Ahora no. Seguimos. Entonces, tú vas mucho a Italia o a Cerdeña, ¿no? Yo voy a todos los sitios menos a mi casa. La percepción que tienes en una isla que también tiene, bueno, pues tiene su parte turística, pero que tiene también mucho arraigo agroganadero. Sí. ¿Las dinámicas son similares a las que podemos encontrar aquí en Negueira de Muñiz o son otra cosa? Sí.
Cerdeña es una isla maravillosa como todas las islas del Mediterráneo, que yo recomendaría que en lugar de irse a las Fiji, y a Cuba, y a no sé cuántos, y a Curazao, y a no sé cuántas cosas, no estaría de más primero darse una vuelta por las islas mediterráneas porque son realmente maravillosas. Y sobre todo porque ahí podremos aprender qué es el verdadero bosque. Porque yo tengo que decir que seguramente ninguno de los que ha estado en esta sala ha estado en un bosque realmente natural. Pues explícanos qué es eso, para Pues saberlo. habría que, para estar en un bosque... Pero no nos machaques no, mucho. en 3 segundos. Muy rápido. Al final ya lo he resumido porque canso, ¿sabes? Y como cansa... Sí, no, es que no lo digo por eso. Una de las cosas más felices que me ha hecho de toda esta reunión ha sido los ganaderos, la mesa de los ganaderos. Porque fueron los únicos que hablaron de fotosíntesis. Gratis. Los únicos. Sí, lo de gratis habría que replantearlo, pero los únicos que hablaron de fotosíntesis, que es de lo que dependen todos los demás que estáis aquí. Seis insectos, animales, vegetales, lo que queráis. Entonces, eso me pareció realmente muy importante. Entonces, ¿qué visión? ¿Cómo es un bosque para un botánico? Bueno, hoy no hay problema porque botánico hoy es cualquiera. Dice, yo soy botánico. Y ya puedes hablar, además ya no hay ningún problema, cualquiera puede ser botánico porque ya no se puede estudiar la especialidad de botánica. Así que estoy en peligro de extinción. Me podéis hacer un live y entrar, que es lo que suele pasar cuando se hace un live. Entonces, 3 notas básicas que debería cumplir una... Vale, 4. Primera, para que sea un bosque natural, realmente natural, debería tener al menos, y estoy hablando ahora del Mediterráneo, porque claro, tendría que hacer la traslación a los bosques tropicales, que tienen otra combinación. Un bosque tropical tiene que tener al menos 100 especies de árboles distintas por hectárea. 100 especies por hectárea como mínimo. De eso ya quedan muy pocos también en el mundo. En Europa, que no es el trópico y por lo tanto la diversidad vegetal es mucho menor, y para no ser exagerado, tendría que pedirles que me llevaran un bosque que tuviera al menos 15 especies de árboles distintos. Ahí ya la cosa se complica. La siguiente condición que tendría que poner es que de esas 15 especies de árboles tendrían que estar representados todas las fases biológicas del árbol. Es decir, desde la semilla que brotará en la próxima primavera al árbol que si es un castaño vivirá 4.000, 5.000 años. Porque entonces realmente tendré a la población y tendré al individuo y todas sus fases al respecto de ese tiempo. 15 especies con todo el ciclo biológico que no es hasta que se muere. Sí, porque todo el mundo... No, es que los árboles se mueren. ¿Y por qué? Porque lo dices tú, porque lo dices tú. Yo te puedo presentar un montón de árboles que de momento no se han muerto. Por ejemplo, en el desierto. En el corazón del desierto. Y tienen 5.000 años. Porque los hemos estudiado con el radiocarbono. Entonces, eso de que los árboles también se mueren, está bien, pero no es verdad. Porque genéticamente tienen otra composición y tienen otros sistemas, con lo cual, si muere el árbol que tú reconoces como árbol, es decir, por eso leía era Calvino. Nosotros tenemos que el árbol es el tronco, las raíces y la copa. Calvino ayer nos dijo, hay raíces que son ramas, hay hojas que son troncos, hay troncos. Eso es el verdadero bosque. Lo otro son simplificaciones que hacemos nosotros para aclararnos. Y la tercera condición, por ser breve, debería ser que fuera tan extenso que no se produjera una endogamia genética, porque entonces se incrementaría la diversidad. Ni siquiera Bielorrusia consigue estas 3 condiciones. Así que siento defraudarles, pero nunca han estado ustedes en un bosque natural. Yo tampoco, yo tampoco, para mí es más grave. Pero en las islas del Mediterráneo... En las islas del Mediterráneo encuentras fragmentos. Por ejemplo, si acebos, yo te puedo decir un bosquete de acebos, claro, pero ya solo hay acebos, ¿vale? Pero acebos de 7 metros de perímetro de circunferencia, de 25 metros de alto, acebos. Y no solo uno, un pequeño rodal. Eso es lo de acebos. Claro, si pienso en encinas, ¿cómo le llamáis? Me encanta, ¿cómo le llamáis? Aciñeiro. Me encanta, qué palabra tan bonita, aciñeiro, me parece preciosa. Claro, en Cerdeña, ya que tenemos a nuestros amigos, en Cerdeña hay encinas de 12 metros de perímetro de circunferencia. 12 metros.
La más grande de España, que está en Extremadura, tiene 7,57 metros. Lo sé porque la cuidamos nosotros desde hace 30 años. Eso es la escala. Eso es la escala. Entonces, claro, ¿por qué el Mediterráneo? Porque sigue teniendo todavía las islas del Mediterráneo, como son bastante abruptas, entonces la despoblación, que es lo que le pasa a Cerdeña, y a la hora de Cerdeña, ¿qué le ocurrió? Se ha centrado en la costa. Entonces en la costa es el turismo, todo lo demás, y lo otro se ha ido abandonando, se ha ido dejando, y entonces puedes encontrar con olivos de 22 metros de perímetro de circunferencia, que ustedes no me deben creer porque yo soy un mentiroso y además hablo fatal italiano. Pero les puedo decir dónde se encuentra ese olivo. 22 metros de perímetro de circunferencia, tan grande como sus castaños, que ustedes seguramente creerán que sus castaños son los árboles más grandes que hay en el Mediterráneo. Pues se equivocan. Hay olivos del mismo tamaño que los castaños. Esa es la gran ventaja. Por ejemplo, si quisiera ver un tejo de 25 metros de altura, me tendría que ir a Cerdeña. Claro, si yo me voy a Asturias y me veo todos los tejos que hay al lado de las ermitas, me creeré que eso es el tejo. Muy bien, créete lo que quieras, pero eso no es el árbol. Vale. Eso es lo que nosotros hemos hecho del árbol. Y eso es el que tenemos. Oye, y el cuarto punto que tenemos... Es que iba a ser breve y ya no está. No, ya está, solo pongo 3. A ver, espera. Gran extensión para que no haya introgresión genética, todo el ciclo biológico de verdad y luego las 15 especies. Floreal, ¿cómo eran los bosques aquí? ¿Tú has visto un cambio en ese aspecto que dice él? Tampoco, no. Bueno, por una parte sí. Bueno, aquí los otros bosques ya... ¿A ti te parece, exacto, lo que tú veías antes cuando eras niño a lo que ves ahora? Había eucaliptos, había pinares, ¿lo veis mejor, lo veis igual? Pinares, ¿Os parecía que era progreso? Los eucaliptos empezaron a plantarlos, yo creo que por los años 60 o por ahí, pero en un principio aquí no había eucaliptos tampoco. Los eucaliptos, luego después aquí donde más hay más que nada es por la costa. Por Galicia, Asturias, Cantabria y todo esto. Pero concretamente por aquí, pues yo también fui a plantar pinos. A lo mejor en vez de ir a la escuela, pues a mí quiero plantar pinos, pues si querías ganar algo de dinero para comprar a lo mejor unos pantalones o unos zapatos. Porque hoy día tenemos un par de zapatos. Los caprichos de la época, pantalones y zapatos. Si querías, tenías que ir a ganártelo primero para poderlo comprar después. Y no se tiraba nada. No, se tiraba muy poco, Eso, porque lo que comentaba ayer por aquí, que si no, lo íbamos heredando la ropa de unos a otros. ¿Y zapatos os hacíais con...? Igual algunos zapatos así con... Zapatos, había zapateros que hacían zapatos. ¿Con piel de las propias vacas vuestras? No, de las nuestras no. Para eso tienen que comprar las piedras en Fusagrada, por ejemplo, que les tenemos de Lugo, y la piel curtida, y pues a lo mejor tú te encargabas a zapatero unas botas, unos zapatos, pero sí que los hacían a la medida. Hablando de zapatos, ¿quién de aquí cree que tiene los zapatos ahora mismo puestos más originales? O que puedan ser... que tengan que ver con lo que está diciendo Floreal. ¿Quién? Usted, señora mayor. ¿Cómo son tus zapatos? A ver. Pues los hizo un zapatero en Melide. Pero ya queda un poco. Sí. ¿Y son de...? A ver, enséñanoslo. Eso lo podemos ver. ¿Tienes flexibilidad suficiente? Un poco gastados. Hombre, por eso. Ah, muy bien, muy bien. Javier Castroviejo, ¿qué zapatos llevas hoy? Llevo botas. Cuéntanos tus botas. Sí, por favor. Cuéntanos estas botas. Piel de búfalo. Espera. Mucho para el trabajo que ganamos. Además, cuando vengáis allí, vale unos 18 euros. Aquí valen quizás 100 euros. O sea, que ha dicho de qué eran, pero no lo hemos oído porque había un poco de búfalo. Piel de búfalo. De piel de búfalo. Más flexible que la vaca. ¿Pero dónde la compras? ¿Dónde la compras? En Bolivia, en la frontera con Brasil, en el Pantanal boliviano. La semana que viene me compro. Pero hay que ir a la frontera con Brasil. Vuelos directos desde aquí, desde Lugo. Interesante recuperar los oficios. Sí, por eso, como ha sacado los zapatos, pues me parece muy interesante. Ya se lo dije a Alberto, pero bueno, gallego yo también, pues alega por pasar. Que allí tiene 5 o 10.000 hectáreas. Sí, ya te dije que me lleves cuando quieras. Así que me lleves, hay variantes.
Y no te huelen los pies, ¿eh? Para... la pituitaria más de tanto exceso de volumen. Que vaya Floriano, 5.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, una vaca cada 5 hectáreas y a manejar aquí a caballos. Y lo de España ya hace 5 siglos y una ganadería fantástica, es el meollo cultural desde Montana hasta Patagonia. Bueno, pues como veis, de un prado aquí cercano, pues se pueden sacar desde árboles centenarios con frutos que se pueden todavía utilizar en estas corripas, se puede criar insectos de manera natural y que aumente la biodiversidad, podemos utilizar la piel y la madera para recuperar oficios y tener unas botas como las vuestras, unos zapatos bien chulos, sin tener que ir a comprarlos. algún zapatero brasileño que haga esto aquí. Traer un zapatero brasileño. Que no es broma. No es broma, todo lo contrario. Voy a aprovechar esa pregunta para darle paso a esta... Además, claro, los envases que hacen ingenieros no valen por sus paredes verticales, pero si fuera pared más tendido, pues habría mucha más biodiversidad, seríamos búfalos de agua, claro. Luego hablamos de los búfalos. Vanessa, hablando de brasileños que pueden venir aquí, hablando de adolescentes, hablando de jóvenes, hablando de biodiversidad, de ganadería, ya has dicho que aquellos alumnas tuyos que vienen de aldeas tienen un poco más de sensibilidad quizás hacia la naturaleza, y el resto de adolescentas, que ¿cómo los ves tú si estuvieran aquí hablando de todo esto? ¿Qué grado de número de personas migrantes hay, no hay? ¿Qué sensibilidades tienen? ¿Son más urbanas a pesar de estar en el rural? ¿Son más rurales a pesar de...? Bueno, antes se me olvidó decir una cosa, claro, dije lo de los que no se sienten orgullosos de ser de Cangas, que es un pueblo, que piensan que es una gran ciudad y tal, pero sí que tengo el ejemplo de, voy a decir el nombre, de Paula, que siempre le digo a Alberto, digo, te encantaría esa niña, porque más de campo, vamos, y ganadera y tal, vamos, lo lleva la sangre. Y el otro día le saqué al prado del instituto, al prado, con 4 hierbas, 4 margaritas, en fin. Y entonces la mayoría de ellos, bueno, sobre todo ellas, empezaron, ¡ay, me están subiendo las arañas! ¡Ay, me están... Bueno, uno dijo, me están subiendo espermatozoides por la piel. Igual sí, ¿eh? Yo dije, espero que no, ¿sabes? Pero no. Bueno, la cuestión es que la cría esta Paula, que es a lo que voy, me dijo, es que deja a los profe que no son de pueblo. ¿Sabes? Y fue algo como, ostras, ¿sabes? Lo que siempre dice Berto de que alguien se sienta orgulloso de ser de pueblo, ella en ese momento se estaba sintiendo muy orgullosa, decir, a mí me da igual que me piquen las arañas, me da igual, sé lo que es esa planta, sé lo que es tal, sé lo que... Y luego había muchos críos que sí que te decían, a mí esto es lo que me gusta, y entonces porque sabían las plantas, sabían reconocer lo que estaban viendo, y se sentían bien, por eso que hacían con sus padres los fines de semana, o con sus abuelos, que en realidad le estaban enseñando a los compañeros. Y los compañeros eran como, ¿pero cómo sabes eso? Era como, no, es que yo voy con mi abuelo a tal sitio los fines de semana, o mi abuelo me enseñó que el pájaro ese canta de tal manera. Entonces, ahí sí que es verdad que sí que creo que ganan en sensibilidad eso, ¿no? El urbanita, vamos a decir el urbanita, el que es de Cangas, que no sale al monte nada, pero que sí que se nutre de esos compañeros que sí que viven en el pueblo y sí que les gusta. Y lo de, entiendo que te refieres a los que vienen, pues eso, de Sudamérica o ucranianos o... un artesano brasileño, y quizá como esto es parte de esa repoblación también que debemos buscar donde hay gente que quiera repoblar. Esto produce una perplejidad tal que me parece... Una perplejidad inusitada. Entonces, bueno, ¿cómo es la relación? Hablamos de migración en ciudades, o en pueblos también la hay. ¿Vosotros la vivís en el instituto? ¿No? ¿Sí? Sí, pero bueno, también depende de dónde venga el crío en cuestión, ¿vale? Sí que es cierto que muchos que vienen de Sudamérica, sí que vienen de pueblecitos pequeñitos y sí que tienen como más contacto con la naturaleza y sí que como que se abren más a compartir lo que viven, cómo lo hacen, cómo no lo hacen. De hecho, siempre intentamos preguntarles, ¿y eso allí cómo lo hacéis? Porque a ellos les gusta.
De hecho, ahora ya han aprendido a usar el ChatGPT, ese que gasta tanta agua. Y entonces, al que tenemos ucraniano, pues ya se lo preguntan en ucraniano con el ChatGPT. Entonces se lo ponen ahí en la pantalla y él sí que empieza a explicar y empieza... Pero claro, es que depende de dónde vengan. Bueno, bien. Ya te he dicho algo, algo interesante. Vamos. Bueno, pues ya para terminar, porque creo que tenemos que terminar ya, ¿no? Sí. Que hemos empezado un poco tarde y deberíamos cubrir todo el tiempo de cada mesa redonda, independientemente de quién esté en la mesa. Quiero decir, porque siempre hay preferencias, pero bueno, no importa. Me decía Félix, así por lo bajo, cuando estabas hablando, que las dehesas de su pueblo de Salamanca tienen más biodiversidad que en el Amazonas, ¿no? Que eso es como algo que te deja perplejo en ese dato, que a veces sale ahí en las revistas científicas. Es mentira. Me lo ha preguntado Eric. No. No le he preguntado que si sabía de ese dato, pero veo que es un profesor. Yo sé de ese dato. Curiosamente, cuando se piensa en biodiversidad, a todos se nos va a la cabeza a las selvas tropicales, a la selva húmeda. Sin embargo, en mi caso, es decir, en el caso de las abejas, la biodiversidad no está, la mayor biodiversidad no está en las selvas tropicales, sino que está en climas mediterráneos más o menos secos, por características que no voy a contar ahora, porque para eso os apuntáis a mis cursos de doctorado y os lo cuento, ¿vale? Pero el por qué hay más abejas en la península ibérica, o en Italia, o en Marruecos, que en una selva tropical. De hecho, toda esta zona nuestra mediterránea y la península ibérica en concreto es un punto caliente para la biodiversidad de insectos en general. Entonces, la dehesa en la que nosotros, los mesetarios, vivimos a diario y prácticamente sin reconocerla. Antes hablaba de paisajes y hablábamos de sorpresas en los paisajes y de lo que tenemos alrededor y de cómo nos extasiamos viendo estos montes y viendo esta naturaleza y tal, y no damos importancia a la que tenemos cada uno en nuestra zona. Yo, la dehesa me parece impresionante, pero claro, la veo todos los días y digo, pues ya está, por las encinas de todos los días. Pero sí es cierto que salir a una dehesa y sorprenderte, no solo con la diversidad de vertebrados que hay, sino con la diversidad de invertebrados, la diversidad que hay de miriápodos, la diversidad que hay de arañas, la diversidad que hay de insectos en general. Aquí está Carlos nos hablaba el otro día de todos los insectos vinculados con el proceso de degradación, transformación de la madera. Los polinizadores, en este caso, dípteros polinizadores, también la dehesa es un punto caliente de su biodiversidad. Vender eso sorprende, pero a quienes lo vivimos a diario no nos dice mucho más la selva tropical. Entonces, el que yo no conozca un bosque tropical, a mí me gustaría conocer un bosque tropical y me gustaría conocer la fauna, la diversidad de fauna que hay en un bosque tropical, pero no nos quejemos de lo que tenemos entre manos, de lo que tenemos en nuestra casa, de lo que tenemos conviviendo con nosotros. Y aquí ya me da igual la dehesa que el monte Cantábrico. Y eso es lo que al final queremos vender a Europa, eso es lo que al final queremos vender en estos proyectos LIFE. Esa convivencia de biodiversidad vegetal, animal y ganadera. A Europa y a la ciudadanía. Sí, y a todos en general. Sí. Muy bien, pues ya para terminar, si tenéis alguna pregunta, pues la hacéis, o comentario o reflexión. 3 detalles. Lorenzo, ¿te animas a contarnos cómo es tu opinión sobre la sanción y la educación? No te animas. Vale, pues entonces dejamos eso. Recuperamos la pregunta inicial. Bueno, al principio. ¿Sí? Flores. Al final. Perdón. Al final de todo. Ahora, tía. Bueno, yo quiero firme un compromiso porque me parece que el otro día en San Antolín prometí ya a Alberto, no sé si te lo contó Vanessa, un barrelo o un berce, que decimos que era una cuna de nenos. Mi papá, que era carpintero, los hacía, pero cuando ya el niño
el parto había salido bien y estaba bien, porque era muy penoso. Un esfuerzo inútil. El esfuerzo tal y no estuviera el niño. Pero bueno, en los momentos en que vivimos esta especie, pues eso no va a ocurrir. Y entonces quiero hacer de todo ese compromiso de hacer ese arreglo para que arruinéis a esa niña. ¿No? Una pequeña de una canción que Rosa Cedrón Esa para acabar. Sí, dedica a la gente del café. Pero espera, entonces para acabar, la hacemos para acabar. Vale, porque si no, como estábamos hablando de polinización y quería llegar a esto, dime Javier. Pasamos del lince a la mariposa, al polinizador, pero de hecho hay una cuestión esencial que va ligado también al ganado, que es qué tipo de ganado, porque la recuperación no es la misma si es una cabra, si es una oveja, si es un jabalí, un cerdo. Mata el suelo de una forma diferente, aprovecha el pasto de una forma diferente, transportan semillas diferentes. Y la fauna del suelo no se habla de ella, pero la importancia en la productividad del pasto, de las lombrices de tierra, de los colémbolos, es colosal. Y yo sugiero que en el proyecto de ganadería se insista mucho en la fauna del suelo. Los grillos, aparte de la sinfonía sonora y la sensibilización, está todo lo que idea los grillos con las cuevas, los usos de los grillos, por ejemplo. Bueno, pues eso era... Pues lo tendremos en cuenta. Yo quería para terminar dos cosas, una ya spin. No voy a ser peor remedio que el enfermedad. Javier, que pensaba que habías acabado. Que habías cogido aire. Respiré por las plantas del pie, como se por lo de la boca. La cuestión es que no vaya a ser lo de la ganadería contraproducente, porque por desdicha el ganado hoy, con los tratamientos que tienen ivermectinas y otros, es una bomba antibiodiversidad. Y antipolinizador y antitodo. Claro, de eso se trata el... No, se trata, pero que tener es cuidado. esencial, si no es un mensaje muy negativo para la ganadería. Bueno, pues lo tendremos en cuenta y además serás tú el asesor en ese apartado cuando lo redactemos. Así que... Otra cuestión más. Pues arrea. Arreo los servicios ecológicos. Esto habría que enfocarlo, en mi opinión, como funciones al menos y servicios ecológicos. Y quizá los ganaderos hayan pensado, no, quizá no, en los servicios ecológicos visto como tal en la ganadería. No voy a pasarme la expresión de seguidas. Cuando se muere un ganado, un animal grande, ¿qué aporta? Solo cuando se... Por no hablar de cuando vive. Pues miren ustedes, en la cantidad de fósforo y nitrógeno que incorpora el esqueleto al suelo. Se habla un poco. Esto está vivo. El efecto de protección que tiene la moñiga rosa. Su refugio de fauna, del suelo, y ahora una trampa mortal con la ivermectina para la fauna del suelo. Y luego otro, lo cual raramente se habla, cuando hablo de esa masa de larvas de mosca, la carroña, por supuesto, estamos hablando del buitre, del oso, del escarabajo, comen carroña. Pero piensen en eso, quizá nadie lo cuantificó. A mí me da cientos de miles de larvas de mosca. Eso es proteína pura. Y se transforma en dípteros que vuelan. Y es esencial como plato aéreo. Piensen en el murciélago, el chotacabras, en la golondrina, en el avión. Esas cosas sencillas, esenciales también, se habla poco, ni se mencionan. Bueno, que los tengáis en cuenta porque yo creo que podría hacer un gran beneficio a lo que significa la ganadería, que creo que cumple las funciones de los herbívoros silvestres anteriores. Muy bien, pues lo tendremos, a ver, todo eso se tiene en cuenta, lo tenemos en cuenta igual indirectamente, pero es verdad que quizá haya que explicarlo más y a la hora de trabajarlo y hacerlo y estudiarlo. Es algo no hace falta un gran trabajo científico para poner a alguien que
hay un método de censar la cantidad de larvas que hay en un cadáver, el éxito que tienen los pobres desdichados víctimas cuando pupan, y observar cómo van, porque son los tapamoscas y hasta los cordirrojos, lo que sea, vale, a comer, y los lagartos a comer, las moscas se despistan. Dejamos ya aquí el inventario de fauna, agradeciéndote la... Te manda. No, porque me estaba azuzando Berto por detrás, que vamos que acabar. Sí, entonces necesito. Yo iba a interpelar a Floreal hablando de la polinización, de cuando los adolescentes y ya jóvenes y jóvenes del valle, pues estabais como pensando en la polinización, ¿no? Aquí había baile, no había baile, ¿qué hacíais? ¿Dónde ibais? Concretamente aquí no, pero bueno, sí que había en algunos sitios un poco más lejanos, había fiestas, por ejemplo, por el verano, pero sí eran otros tiempos. Yo lo comenté con alguien ayer por ahí, eso, que por ejemplo, en una fiesta de estas de campo, había a lo mejor una orquesta tocando, pero ¿qué pasa? Que pues como muy tarde a las 10, la orquesta dejaba de tocar. Ibas a un pueblo que fue el más grande, una sala de fiestas, a la orquesta a las 10 dejaba de tocar porque las chicas de noche no podían ir para casa, tienen que ir de día para casa. Y se animaban poco. Y si las chicas... Se animaban poco. Claro, Rosimas, no, que te ponían las manos. Con el pollazo abajo en la cabeza. En las lentas nos poníamos los brazos así. Sí, para que no te arruinara la noche. Sí, no nos animábamos. Ahora, por ejemplo, no sé, igual no tendría que decirlo, pero bueno, ya que estamos metidos en padre, voy a... Verás. Mira. A ver si hoy va a ser el día en que se divorcien mis padres. No. Está antes Lorenzo, que llega la... Quiero decir que, por ejemplo, en aquellos años pantalones no había. Pero pantalones no había para las mujeres. Para las mujeres. Pero yo también me quiero hablar de las fiestas sin pantalones. Eso es ahora. Podía ser. Pero había faja. Había faja que llevaban la faja de la y subía hasta aquí hasta la cintura. Era eso. Sí. Y la cogí porque salían a lo mejor los chiches por encima de ella. Y ya te ponías mal, si no te arrimas que... Vale, vamos a dejar de hacer el inventario de fauna y el de ropa. Y luego pues había sitios que a lo mejor se había, pues a lo mejor un coche de línea, que pasaba el coche de línea, tenía su horario, pues pasaba a lo mejor, que sé yo, a las 9:30. Tenía que coger el coche de línea porque luego no había, o andando, o... En algunos casos tampoco había, pues a lo mejor se puede alquilar a lo mejor un coche, pues lo alquilaban, sí, ¿no? Pues, bueno, pues... Nosotros, por ejemplo, para aquí, teníamos salida en coche, por ejemplo, para Asturias, pero para Galicia había un trozo aquí de carretera que no estaba comunicado. Había que ligar hacia allá, no hacia allá. Había que, obligatoriamente, efectivamente. Porque si no estabas jodido, con perdón. Bueno, pues lo vamos a terminar aquí ya. Como ejemplo que resume absolutamente todo lo que hemos hablado en estos 3 días y que ya sabéis y conocéis tanto mejor que yo, pues hablando de medio rural, de polinización, de repoblación, de biodiversidad, de aldeas, pues no podemos de otra manera que dar las gracias a estas personas que nos unen aquí y que confluyen en todo esto, y además, pues como va luego a homenajear Spin, pues todo confluye en esta mujer, esta niña y este señor, que les damos un beso y un abrazo. Sí. Quiero decir una cosa, yo quiero pedir el aplauso más grande, por favor, de este fin de semana para toda la gente que está por ahí, ¿vale? Y que son los que hacen posible esto, ¿no? Pues a Carlos, que anda por ahí, a Marta, a Esther, a Bea, a Carmen, a Floreal, a Lorenzo, a Maite, a Lucía, ¿no? Esto es posible gracias a todos ellos, así que un aplauso.